Hola, mis estimados videoyentes. Soy Cuauhtémoc Jerez. Como les he platicado, soy un tránsfuga de la sociología y ahora me dedico al cultivo profesional de la ociología. ¿Por qué un prospecto de sociólogo bastante prometedor? Porque yo fui un excelente estudiante los primeros 3 semestres de la carrera. Y a partir de ciertas cosas, algunas son muy personales, se las he de comentar en otro video, pero no en este, empecé a tener desencuentros, pero también por razones, digamos, de tipo profesional, de corte académico, ¿no? Eh, yo conocía pues a un autor desde que era muy niño, desde que yo tengo uso de razón, tengo memoria pues. En el libro de mi padre había un libro que se llamaba Escucha Yankee. Siendo muy niño, antes de saber leer, pues por ahí, los 4 o 5 años, recuerdo que le pregunté a mi papá que de qué se trataba. Entonces él, que era un buen profesor y era un buen didacta, supo explicarme de qué trataba el libro y yo lo entendí perfecto. Bueno, por la explicación que él me dio, ¿no? Eh, el libro es de Wright Mills. Les he platicado, es un sociólogo norteamericano que si bien nunca se declaró ni marxista ni socialista, digamos que sí tenía una visión crítica de la sociedad en la que él vivía, la sociedad de los Estados Unidos. Eh, Mills ha de haber nacido en los años 20, finales de los años 20, supongo yo. De tal manera que cuando ya escribe esta obra, ya es un sociólogo connotado, maduro. Eh, y bueno, yo ya más grandecito, pues por ahí de la secundaria, ya en los 60, en la segunda mitad de los 60, leo ese libro, no lo leí completo, le soy honesto. Eh, yo sí soy de los que si un libro te empieza a aburrir, pues bótalo, no lo sigas, déjalo, ¿no? Eh, entonces no lo terminé de leer. Muchos años después, en 1975, que entro yo a la universidad, pues de pronto me vuelve a aparecer Wright Mills en una materia que nos daba mi profesor, o sea, el que yo considero mi gran maestro, el gran maestro de mis años formativos, Rodolfo Jiménez Guzmán. Nos dio a leer y a analizar y a discutir un libro escrito por Wright Mills y por Hans Gerd. Hans Gerd fue un psicólogo social alemán. Y bueno, se juntaron los dos enfoques, el enfoque del psicólogo social y el enfoque del sociólogo, para escribir un libro que pretendía eh, esclarecer los vínculos entre la gente, los individuos, las personas y la estructura social. Si bien todo el pensamiento social ha intentado hacer eso, ¿no? No siempre se ha logrado con la claridad con la que estos dos autores lo lograron. Yo creo que este es un libro que se debe de reeditar, hace mucho que no se edita. Yo hace mucho que lo perdí, seguramente lo presté y ya no me lo devolvieron, quién sabe a quién. Lo volví a comprar y pasó lo mismo, ya no lo tengo, ya no lo he conseguido. Pero me acuerdo del el capítulo que se llama precisamente Estructura del carácter. Y así nos lo vendió, nos lo anunció este profesor, ¿no? Eh, si quieren entender su carácter, sus problemas de carácter, lean este libro. Y efectivamente, así era el asunto, ¿no? Tratábamos nosotros de explicarnos cosas, pues tienes 18, 17, 19 años, pues todavía traes muchas dudas, ¿no? Sobre quién eres tú, hacia dónde vas, cómo es la sociedad, cómo te insertas en ella, ¿no?
Eh, entonces fue una lectura de verdad provechosa, pero fue de las lecturas que me impulsaron a empezar a pensar que yo no debería de seguir estudiando esa carrera, a pesar de que encontré una gran riqueza y una gran explicación. Pues porque yo realmente estoy convencido de que cuando uno escoge una carrera sin saberlo, también escoge una forma de vida, una forma de ganarse la vida, una forma a la que le vas a dedicar tu tiempo, una actividad, una disciplina. Pero no la escoges con base en esa proyección futura, la escoges con base en tus antecedentes personales. Y claro, yo lo he dicho así, tú escoges una carrera porque entiendes a esas edades todavía tiernas, ¿no? Antes de los 18 años, todavía siendo menor de edad, pues tienes que elegir tu carrera si vas a estudiar en una universidad. Y no lo haces con base en las proyecciones futuras, sino con base en ciertos recuerdos que incluso muchas veces están inconscientes dentro de ti. Yo hablo de la gran pregunta que le hacemos al universo. En la infancia y en la adolescencia vamos acumulando interrogantes que no tienen respuesta, ¿no? Mucha gente madura, se hace vieja, se muere sin responder estas preguntas. Yo tuve la fortuna de no omitir la respuesta porque me encontré una respuesta muy inteligente a la gran pregunta que yo le hacía al universo. Y la gran pregunta, resumida así en términos coloquiales, es ¿qué onda con la sociedad? ¿Qué onda con los individuos y la sociedad? ¿Por qué me dicen que si me porto bien me va a ir bien? Si yo veo que a los que se portan mal les va mejor, ¿no? Y yo nada más tenía que voltear a ver a mis hermanos, ¿no? Que eran mucho más traviesos de lo que yo fui. Y que por consecuencia tenían mayor atención de mis padres, ¿no? Claro, unos padres responsables, pues si ven que un hijo ahí va más o menos bien portado, pues sí, lo tratan bien, sí, lo consienten, pero se desbordan y atienden al que no tiene ese buen comportamiento. Entonces, pues de pronto uno dice, bueno, pues ¿por qué los tratan mejor a ellos que a mí si yo soy el buena onda? Y no era una diferencia así, preocupante, violenta, discriminatoria, no. Era una diferencia en el, digamos, en el tiempo de atención, ¿no? Este, me pasó también frente a personas mayores que de alguna manera les llamaban más la atención los traviesos de mis hermanos, ¿no? Más que yo. Yo era tranquilito, quietecito, ¿no? Y pues aquellos eran medios balas, medios hiperactivos, muy bien dotados físicamente hasta la fecha. Uno es mayor que yo, otro es menor que yo, y los dos me superan en términos de fuerza, velocidad, agilidad, coordinación corporal, por mucho. Y pues esto era desde niños, ¿no? Entonces, pues esto le llamaba la atención a los adultos. Entonces, pues, me daba cuenta porque pues sí me gustaba enterarme, medio leía los periódicos, con mi padre sí comentábamos las noticias un poquito, ¿no? Y esto fue creciendo, este estar enterado de lo que pasa con la sociedad, pues fue creciendo hasta que entré a la universidad, ¿no? Y cuando leo este capítulo que les digo, el capítulo Estructura del Carácter, del libro Carácter y Estructura Social, encuentro una respuesta muy satisfactoria a la gran pregunta que yo le hacía al universo. Sí, los seres humanos no nos diferenciamos de los demás animales solamente por el raciocinio, no solamente por el habla, no solamente por el trabajo, no solamente por la emotividad, ni siquiera por todo este conjunto de cosas juntas, ¿no? Sino porque somos el único ser sobre la Tierra que es biopsicosocial. Es decir, que tenemos una dimensión orgánica, ¿no? Y cuando digo que tenemos una dimensión orgánica,
por supuesto que me estoy refiriendo, al fondo se ve la sala de mi casa, es que no me gusta el encuadre, pero en fin, les decía que teníamos una dimensión orgánica, ¿no? Y esa es nuestra parte biológica, por eso es que somos bio, porque tenemos un organismo. Pero tienen un organismo las bacterias, las amibas, las lombrices, los elefantes, los ratones, las cucarachas. Todo ser vivo tiene su estructura orgánica, las plantas, ¿no? Pero nosotros tenemos una estructura orgánica, pues que sí nos hace ser quienes somos, seres humanos. Pero no solo eso, porque a diferencia de otros animales, nosotros somos profundamente afectados por nuestras relaciones con los otros, por nuestros vínculos con los otros. Es decir, somos seres sociales. Cuando Aristóteles escribió que el hombre era un zoon politikon, ese es, digamos, dicho en griego contemporáneo, es decir, un animal político, no se refería tanto a lo político, sino a lo social, ¿no? Y claro, dentro de lo social, como es una red de relaciones entre individuos y grupos, pues evidentemente se dan lazos de distinto carácter, ¿no? Lazos económicos, lazos políticos, lazos culturales, lazos afectivos. Hoy está de moda la palabra vínculo, ¿no? Y sí, efectivamente, sí tenemos esos vínculos. Y resulta que teniendo estos vínculos, pues esos son los vínculos que nos van conformando, van dándole forma y contenido a todo lo que pasa aquí, ¿no? A nuestros pensamientos, a nuestras emociones, nuestros sentimientos e incluso a nuestros esquemas de percepción de cómo nos concientizamos el mundo, cómo concientizamos nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Entonces, cuando yo leo este capítulo y algunos otros más de ese libro, era un libro bastante grueso, Carácter y Estructura Social, donde explican más adelante cómo nos vinculamos a través del rol, de los distintos roles que ejercemos, con los elementos de la estructura social, con las esferas y los órdenes institucionales. Esta es una cosa muy compleja, ya he olvidado bastante de esto, otro día les platico, pero a mí me dio ya una respuesta muy clara a esa pregunta que yo le hacía al universo. Y esto sucedió en el primer semestre de la carrera. Entonces el primer semestre, pues como que ya no tenía mucho chiste, vaya, no era yo consciente de que ya le estaba empezando a perder el chiste a estudiar sociología. Yo no quería estudiar sociología para ser sociólogo, sino para responder una pregunta que me hice en el pasado. Esto se los comento incluso como una opción para, si es que me ven jóvenes antes de escoger sus estudios profesionales, pues que no le hagan mucho caso a la tía o al primo o al papá, ni siquiera los tests, los famosos exámenes para la orientación vocacional, ¿no? Para los exámenes vocacionales. Respóndase esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta que yo me he hecho en el pasado? ¿Qué vivencias he tenido en mi infancia, en mi adolescencia, que me impactaron emocionalmente de tal manera que se han convertido en la gran preocupación, en la gran pregunta que yo le hago al universo? A lo mejor es una cosa que tiene que ver con la química o con la biología o con la ingeniería o con la aeronáutica, qué sé yo, ¿no? Y con base en eso decidan su elección profesional si tienen posibilidades. Yo creo que la mayoría sí tiene posibilidades de elegir qué carrera estudiar. Es decir, la gran mayoría de los que llegan a ese nivel escolar y que tienen posibilidades de estar entre los 18 y los 22 años, 23 años, sin trabajar, nada más estudiando, ¿no? Bueno. Yo no fui consciente de que este gran hallazgo que me dejó así muy satisfecho, que
casi me enloqueció, ¿no? De emoción. Era la clave de mi futuro desencuentro con la sociología. Pero después hubo otra lectura del mismo Wright Mills, una lectura que yo hice de un texto de Wright Mills, que él publica en 1959, antes del libro de Escucha Yankee. Es su introducción a la sociología, dirigida a estudiantes, a principiantes en el estudio de la sociología. Y se llama La imaginación sociológica. Yo no había leído este libro y sin embargo ya había yo coincidido con Mills sin haberlo leído. Porque en los dos libros de Mills que leí anteriormente pues no mencionaba esto que les voy a decir ahora. Él dice que las explicaciones sociales de los fenómenos sociales no se reducen a la sociología, ni a la antropología, ni a las diversas ciencias sociales. Él dice que están presentes también en la gran literatura, en la gran dramaturgia, y empezaba la televisión, en el cine, ¿no? En las buenas películas, y tienen un rasgo común todos ellos, incluso las obras de arte. Me estoy refiriendo pues a las artes plásticas, ¿no? Y por supuesto a las artes escénicas, teatro, danza, y también por supuesto la música, ¿no? La música es muy importante aquí. Bueno, es que a mí me gusta. Pero dice, las grandes obras, las que pasan a la historia, las que se hacen clásicos de cualquiera de estas disciplinas artísticas, o bien de las disciplinas humanísticas, o bien de las ciencias sociales, o disciplinas sociales, son aquellas que logran vincular la biografía con la historia. Y no la biografía nada más del autor, sino la biografía de los seres vivos, de los humanos vivos, que van a leer, escuchar, visualizar, presenciar esta obra, ¿no? Y pone muchos ejemplos, ¿no? Por supuesto, Shakespeare lo pone como ejemplo, ¿no? Pone como ejemplo, si no mal recuerdo, a Beethoven, a Mozart también, ¿no? A Bach. Sí, bueno, pues es que en sus obras, tanto musicales como literarias, como todas las demás, están apelando a cosas, a preocupaciones individuales, pero exploran una especie de explicación o de contextualización más amplia, es decir, social, ubicada en el desarrollo temporal de cada uno de estos entes, es decir, del ente individual y del ente social, ¿no? Es decir, individuo y sociedad. ¿Cuál es su devenir? ¿Cómo se le llama su devenir? Pues uno es la biografía y el otro es la historia, ¿no? Y yo ya traía esta intención, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no voy yo a hablar de mí, ¿no? A la hora de que voy a redactar un ensayo histórico. ¿Por qué es importante hablar de mí? Pues por el simple hecho de que soy yo el autor, porque yo soy el sujeto que está conociendo. Y creo que quien me lea merece saber desde qué perspectiva estoy yo enfocando las cosas. Muchos estudios que hice también sobre la epistemología, es decir, la rama filosófica que trata el conocimiento verdadero y las relaciones cognitivas que se establecen entre un sujeto cognoscente y un objeto cognoscitivo, es decir, un ser que va a conocer y un objeto que va a ser conocido. Si ven algo por aquí es la cola de mi gatita que ya se me subió en las piernas. Entonces, cuando Mills, en esta obra, La imaginación sociológica, dice, lo importante no es saber sociología, sino tener imaginación sociológica, poder
meter las imágenes de los conocimientos, las imágenes de los procesos sociales, las imágenes de los sucesos individuales en tu cabeza, a manera de imagen. Fíjense cómo era de drástico y radical este hombre. Y bueno, a mí me encanta el planteamiento, ¿no? Esto lo hace en un primer capítulo. Y este fue el libro, porque este libro yo lo estudio, a pesar de que es una introducción a la sociología, este libro no me lo recomendaron los maestros, sino que pues, ya le traía yo ganas y un día que había un dinerito de sobra, dije, pues me lo voy a comprar y lo voy a leer, ¿no? Lo saco, lo compro y lo leo y wow, ¿no? Después de un primer capítulo que se llama La Promesa, señala que para él, en su perspectiva, este libro lo escribe en 1959, cuando el socialismo como sistema social, sistema político y económico, está en expansión, ¿no? Acababa de suceder la Revolución Cubana cuando ya sale publicado. Entonces, él está al pendiente de estos procesos históricos, ¿no? Dice, pues parece que la historia ahora sí se está enrumbando por un camino diferente al que tuvo hasta antes de la Revolución Rusa. Y el camino que se marcó la Revolución Rusa rumbo al socialismo parece que se está imponiendo en el mundo, ¿no? Y la prueba era, pues, Cuba. Ya estaba Corea del Norte, ya estaba China, ya estaban todos los países de Europa Oriental, por supuesto la Unión Soviética, y estaba la competencia fuerte con las potencias capitalistas, ¿no? Recuerden que era la Guerra Fría, y la Guerra Fría se caracterizó porque había una amenaza nuclear permanente. En cualquier momento venía el intercambio de cohetes nucleares, el bombardeo nuclear, y bueno, a lo mejor hubiéramos volado todos. Qué bueno que no sucedió. Entonces, bueno, me encanta la forma de tratarlo, se me hace muy sencillo de entender, claro, yo ya dominaba el lenguaje sociológico, y la lectura de Wright Mills, de este libro en particular, fue lo que me dijo, no, pues ya no termino la sociología. Además ya me empezaban a caer gordos los sociólogos por fatuos, les encantaba el gran discurso, ¿no? Y yo siempre tendía a, ¿cómo decir?, a popularizar, a vulgarizar, ¿no?, el lenguaje, y tenía, sin saberlo y sin quererlo, una especie de intención didáctica. Tan era así que muchos de mis compañeros me pedían explicaciones a mí en lugar de pedir explicaciones al maestro. En clase a veces yo tenía que traducirle al maestro lo que decía, ¿no?, para que mis compañeros lo entendieran mejor. Al principio lo hacía nomás para aclararme yo mismo las cosas, ¿no? Oiga, maestro, o sea que bla, 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 y le traducía lo que él acababa de plantear. Y después sí se convirtió en una especie de preocupación para que mis compañeros lo entendieran. Pero vas avanzando en tu carrera y cada vez más te vas enfocando en tus propósitos individuales. En los primeros semestres, primero, segundo, tercer semestre, pues sí se solidarizan los grupos, ¿no? Es natural, pues, llegan a una institución que los abruma, ¿no? Y no los abruma porque sea pesada o autoritaria, no era el caso, ¿no? Sino porque simplemente no la entiendes y te apantalla. Entonces, ya para el tercer semestre, cuarto semestre, pues yo ya veía que ya estaban jalando cada quien para su santo, ya no había esa cohesión grupal. Y yo ya tenía mis respuestas básicas, ¿no? Y sobre todo esta que dice que somos entes temporales, ¿no? Entonces, que si tú puedes explicarte tu biografía por el momento histórico que estás viviendo y los antecedentes históricos inmediatos, y al revés también, y entiendes que la historia está constituida por un montón de personas que tienen sus propias biografías, y logras esclarecerlo, ¿no? Este vínculo, estás actuando correctamente, estás actuando objetivamente. Se puede decir que hasta científicamente las ciencias sociales son muy diferentes de las ciencias naturales.
por más que quieran emparentarlas. Yo veía que mis compañeros se iban cada vez más hacia las versiones, digamos, sociométricas de la sociología, que estaban fascinadas con los números, los porcentajes, los datos duros, ¿no? Y no con las interpretaciones humanísticas de lo que es el medio humano por excelencia, que es la sociedad. Es el medio que creamos. Y esta fue una de las razones por las cuales me decepciona la sociología. Y me encuentro por ahí, a partir de algún texto, algo que se escribió así raro, que yo leí en lugar de sociología, sociología, y me encantó. Y desde entonces empecé a decir que yo estaba estudiando la sociología, porque además coincidía con la visión de la sociedad que yo tenía en aquel entonces y que hasta la fecha conservo. Hay mucha mugre en la sociedad, hay mucha corrupción en la sociedad, hay mucha gente malvada, ¿no? En un régimen opresivo de gobierno como el que se vivía en aquellos entonces, les estoy hablando de la segunda mitad de la década de los años 70. Era el PRI como la fuerza política prácticamente única, brutalmente hegemónica, gobiernos violentos, presidentes represivos. Aquí en la Ciudad de México no teníamos un jefe de gobierno ni un gobernador, era un regente nombrado por el presidente, ¿no? Se vivía pues bajo un régimen bastante autoritario, no tan autoritario como el que padecí en la secundaria. Estudié la secundaria entre 68 y 71, pero en el mundo había grandes protestas, ¿no? No solo contra la sociedad mexicana, sino contra las sociedades occidentales en general y contra algunos incluso de los países socialistas. La población se empezaba a rebelar, ¿no? Entonces, pues quedaba al tiro lo de la sociología, ¿no? O sea, no estudiar a la sociedad como el ente generoso, solidario, humanista. No. Mucho de la sociedad, pues sí, es producto de la imperfección de los seres humanos, del conjunto de los seres humanos. Pero mucho de la sociedad no. Mucho de la sociedad sí. Es loable, es vivible, vale la pena. Pero pues siendo yo un adolescente tardío ya, pues ya no me interesó más, ¿no? Tuve desencuentros con mis compañeros, desencuentros con muchos maestros, ¿no? Hay muchas anécdotas que no voy a contar porque si no este video se va a hacer infinito como los anteriores. Pero basta con que les comente esto, ¿no? Al final del libro de la imaginación sociológica trae un apéndice donde Mills hace recomendaciones a los futuros sociólogos para investigar. Y dice muy claramente algo que también yo ya la traía intuido, más que atender a esquemas metodológicos o técnicos rígidos, a protocolos de investigación, a mediciones. La mejor forma de estudiar metodología de la investigación social es que los viejos investigadores platiquen su experiencia a los estudiantes de sociología. Dice, eso es lo que yo voy a hacer en este apéndice. Con base en esos dos planteamientos anteriores, ¿no? El ser humano como una entidad biopsicosocial que se conecta con las estructuras sociales a través del rol y que conforma su personalidad precisamente por el roce social. Ese es uno. Y el otro, que la mejor forma de llegar a la objetividad es contrastando y así estableciendo los vínculos entre la biografía de los grupos de los que se van a estudiar, de los individuos, y el autor mismo de estos estudios, con el momento histórico, la unidad de biografía e historia. Esto a mí me ha resultado muy fructífero. Si tengo algún video que
no despierta el interés, si tengo pocos suscriptores, también tiene que ver con esto. Yo no me he querido adecuar a este momento histórico, a las grandes posibilidades que te da el YouTube para hacer videos, pues invirtiendo no tanto dinero en la producción de una buena cámara que me permita un fondo X, un sistema de iluminación en el que no se me vea la mitad de la cara iluminada y la otra mitad no iluminada. Y tampoco he recurrido a los posibles truquitos, digamos, en que yo pudiera poner otros videitos y yo en un recuadrito, ¿no? No, es mi teléfono celular montado en un tripié y yo frente a la cámara, solito, diciendo cosas que de alguna manera pues estoy improvisando, ¿no? Sí sé de lo que estoy hablando. Sí lo puedo argumentar y defender, tal vez hasta documentar, pero no lo hago aquí porque no me interesa, ¿no? Entonces, he perdido esta dimensión histórica. Esta es una característica de este momento histórico. No lo estoy atendiendo. He preferido expresar mi subjetividad, ¿no? Porque definitivamente creo que lo que hace mucha falta ahorita, a esto sí es una preocupación histórica, es precisamente que la gente rescate y sea consciente de su subjetividad. Si estás de acuerdo con una postura de un gobernante o de un ser público, si te gusta un cierto tipo de música, que puede ir del reggaetón a la música de conservatorio, o a la música indígena, tiene que ver con tu subjetividad, tiene que ver con esta parte de esquemas estructurados de percepción, valoración y acción. Esquemas estructurados de percepción, valoración y acción. Y cuando digo estructurados quiero decir que sí están ordenados, solitos son ordenados, pero que además son compartidos con otros, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, a diferencia de lo que otros piensan, estoy convencido de lo que hace mucha falta. Es crear conciencia de subjetividad. Una conciencia crítica de subjetividad. ¿Quién soy yo? ¿No? Y tener respuestas. ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué me afilio a esta cosa y por qué no me afilio a otra? ¿No? No son tanto las virtudes y los defectos de esa cosa a la que te vas a afiliar, de ese movimiento, de ese partido, de ese club, de esa ideología, ¿no? No. Tiene que ver con tus preferencias personales, es decir, tu subjetividad. Esquemas compartidos de percepción, cómo te das cuenta, cómo percibes la realidad, ¿no? Valoración, ya que percibiste algo, ya que te fijaste en algo, ¿cómo lo valoras? Bien, mal, ¿por qué bien? ¿Por qué mal? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan mal? Inocuo, ¿no? No son solo dos extremos, ¿no? O sea, es una pléyade de posibilidades. Y cómo van conformando tus pensamientos, tus sentimientos, siguen siendo los esquemas de valoración, y cómo actúas, cómo te comportas a partir de ello, ¿no? Y el comportamiento puede ser un simple gesto, ¿no? A mí me pasa cuando pasan estas caravanas de la gente rica protestando porque quieren matar, tumbar, derrotar políticamente a López Obrador, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pues por supuesto que hago un gesto de, ¿no? He tenido ganas de decirles cosas, ¿para qué les digo? Hombre, no me van a hacer caso. A lo mejor me agreden, ¿no? O bien, porque soy yo un fisonomista del cuerpo femenino. Me gustan las mujeres. ¿Por qué me enternecen los niños y las niñas, y los bebés, los menores, ¿no? ¿Qué sé yo?
¿Y por qué tengo estas opciones, no? ¿Por qué valoro más a la gente humilde que a la gente rica? Y claro, también, ¿por qué de pronto me gustan ciertos lujos, no? Lo estoy filmando en un iPhone 6, ya viejito, ¿no? Pero es un iPhone. Me pude comprar mi segundo tripié porque el otro se lo pasé a mi hija, ¿no? Como ven, pues, no vivo en un departamentito pequeño, ¿no? Estoy en una de las colonias de clase media alta, no sé. También he de hablarles después de las clases sociales que son, porque en realidad estoy hablando de los estratos socioeconómicos. Estoy en un estrato socioeconómico alto en relación al grueso de la población, ¿no? Sí, sí me gusta este confort, sí me gusta estar aquí. ¿Por qué? ¿Cómo se conjugan? ¿Cómo son congruentes? Bueno, yo sí lo tengo claro, porque me lo estoy preguntando todo el tiempo, porque permanentemente hago introspecciones, es decir, trato de conocerme desde adentro, y el desde adentro tiene que ver con lo que traigo en el cerebro, en la mente, incluso con lo que esto que le han llamado el segundo cerebro. A lo mejor no les he platicado de ello, a lo mejor no lo saben, pero hay tantas redes neuronales en el intestino como las que hay en el cerebro de un gato o de un perro. Es decir, hay un cerebro en el intestino. Y ese cerebro está conectado a través del nervio vago que lleva señales de la zona intestinal, del vientre, al cerebro. Entonces también esa red neuronal influye en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos. Y a lo mejor eso es lo que explica por qué cuando estás malito de la panza andas de mal humor, y enojado, irascible, o deprimido, ¿no? Bueno, esto hay que conocerlo, ¿no? ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que no te llama la atención y que al contrario sientes repulsión hacia ello, ¿no? ¿Por qué? Y esto solo lo puedes conocer bien, si eres consciente de cómo fuiste desarrollándote en tu vida anterior hasta llegar al momento en que te estás tratando de responder esta pregunta. Yo eso lo logré. A los 21 años ya había yo publicado 4 fascículos para maestros en servicio y que se distribuyeron en toda la República, no porque yo tuviera el mérito, sino porque me contrataron en una institución que se dedicaba a ello y me confiaron, ahí sí es mérito personal, me confiaron la elaboración de esos fascículos, ¿no? 2 de ellos los hice en colaboración con una mujer que fue mi novia, pero yo hice el grueso del trabajo, ¿no? Y los otros 2 iban a hacer yo solito. Entonces, pues también ahí me descubro como una buena pluma, eso me lo decía otro buen amigo de la universidad, Alejandro Payá, hoy doctor en sociología, aunque él estudió economía en la licenciatura, un buen tipo, muy estudioso, muy inteligente, llegó a tener altos cargos en la universidad en la que estudiamos y llegó a contratarme a mí para dar clases de redacción e investigación documental, porque esa era una materia que nadie quería dar y a mí me gustaba mucho impartirla, ¿no? Y le sé, pues, ¿no? Entonces, cuando me descubro, ya por fin, digo, pues esto soy yo, ¿no? Sí soy un hombre que tiende a la izquierda, que tuve mis momentos de militancia política, no en partidos, sino en movimientos que yo mismo organizaba, sobre todo estudiantiles. Y hoy trato de colaborar a partir de estos videos, a partir de cierta forma de hacer tweets, de las cosas que posteo y reposteo en el Facebook, pues de contribuir a
al ser humano, ¿no? Tanto a la sociedad y a un proyecto de sociedad concreto que es la regeneración de la vida pública de México. Sí estoy con López Obrador, sí estoy con la Cuarta Transformación. No milito en Morena, porque también soy muy antiautoritario y sé que los partidos políticos hay que tener una disciplina que te marca la autoridad partidista, ¿no? Ahí no le entro, no me gusta, soy consciente de ello, entonces tomo la decisión de votaré, sí. Ayudaré a lo que yo creo que es mi mejor contribución y tal vez la que yo creo que es mi mejor contribución son estos videos. Y como les decía, estos videos no son para hacer propaganda, sino para invitar a que la gente haga estas introspecciones retrospectivas, a que quienes me vean se sientan motivados a pensar, a autoconocerse, a conocer su entorno. Y eso, hacerse preguntas, muchas preguntas, las preguntas que sean necesarias y que se contesten las que puedan a partir de sus propias posibilidades, a partir de sus propios criterios y no a partir de lo que te dice un manualito, un libro, un maestro, un gurú, ¿no? Si yo comparto cuestiones ideológico-políticas, por ejemplo, con mi mujer, no es porque yo le haya dicho, no es porque ella me haya dicho, es porque hay coincidencia, ¿no? Y esto creo que es lo mejor. Si eso mismo sucede, pero en sentido contrario, con quienes diré, con un primo mío, ¿no? que es doctor en economía, estudiado en el extranjero, que vive, sí, en una zona de clase alta, ¿no? Que también tiene un nombre indígena del cual se desdijo y adoptó su nombre cristiano, ¿no? Pues tampoco es porque alguien me lo haya dicho, sino porque simplemente él tuvo sus opciones diferentes de las mías. Nos llevábamos muy bien de niños y de adultos nos llevábamos pésimo, ¿no? Porque diferimos mucho. Yo soy más apasionado que él, pero él también es muy aferrado a la hora de discutir, ¿no? Pero esto sucede porque de alguna manera él también conoce muy bien por qué hace las cosas, para qué las hace, por qué optó por ese estilo de vida, ¿no? Me puedo comparar y señalar las ventajas que yo tengo y también las ventajas que él tiene sobre mí. Podremos coincidir también en esta evaluación o no. A lo mejor lo que yo considero que él son sus logros, pues para él no serán los grandes logros, ¿no? Y lo que yo considero que son los míos, a lo mejor para él no valen la pena. En fin, insisto, el objetivo, pues, es que en estos momentos difíciles, porque tenemos la pandemia encima, porque tenemos un momento de recesión económica bastante marcado, yo sí confío en que se vaya o no se vaya el SARS-CoV-2, el número de contagios sí se está reduciendo en mi ciudad, en mi colonia, no así en otras colonias de la Ciudad de México. En mi alcaldía, la Benito Juárez, que es de las mejor nivel de vida, ¿no? Sin embargo, tengo un vecindario bastante desagradable, ¿no? Les decía yo, gente déspota, gente engreída, gente que te embarra el coche que tiene, la ropa, el lugar donde compra, ¿no? Que hablan con tono así, ¿no? No me gusta mi vecindario, es decir, mis vecinos en general, ¿no? Pero sí me gusta el lugar, ¿no? El departamento. En fin. Y esto es, insisto, un poco de lo que yo les quería hablar, explicarles por qué la ociología
porque después también me dejó de gustar la lectura compulsiva de cuanto me caía, ¿no? A lo mejor son problemas de visión, tiene que ver con mi miopía y mi astigmatismo, ¿no? Ya me es muy difícil leer porque tengo que tener, según el tamaño de la letra del texto, tenerlo a cierta distancia y no me es fácil ni me es cómodo, pero sigo leyendo y sobre todo sigo reflexionando. Yo no me quedo en el discurso de los libros, conozco gente que sí, que a eso se dedica. Te recita el libro y la teoría y ¡ay, qué bueno!, ¿no? No. Yo leo para conocer mejor el mundo y no necesito leer cosas del mundo para conocer mejor el mundo, porque para conocer mejor el mundo necesito conocerme primero bien a mí mismo. Yo creo que esto sí lo tengo muy consolidado y recurro a ello periódicamente, a hacer mis introspecciones, porque mis condiciones de vida van cambiando, mi organismo va cambiando, yo no me hago menso, tengo 63 años y los tengo, ¿no? Los he vivido, pues, ¿no? Estoy viviendo mi año 64, pronto lo cumpliré, bueno, no pronto, dentro de medio año lo cumpliré, ese es mi cumpleaños, o sea, estoy viviendo el 64, pero todavía no lo acabo, ¿no? Cuando lo acabo ya lo tendré cumplido, ese es el sentido de la idea del cumpleaños. Soy consciente de eso. Soy consciente que me dio un infarto y que me dio en buena medida por mi responsabilidad, mis placeres. Sabía yo que tenía dislipidemia, sabía yo que sí estaba en riesgo por colesterol elevado, por triglicéridos. Sin embargo, también me autoengañé en ciertas cosas, ¿no? Pues a mi papá, que siempre fue gordo y trabajó mucho y era un goloso, ¿no? Pues nunca le dio un infarto, ¿no? Se murió de otra cosa. Se murió de secuelas de la diabetes, ¿no? Unas secuelas raras. Entonces yo dije, pues no, a mí tampoco me va a dar, ¿no? No tengo herencia para ser un cardiópata. Pues mira que sí. Tuve un infarto. Les he platicado que sí me mató, sí tuve un paro cardiorrespiratorio. Los doctores tardaron 20 minutos en sacarme de ese paro, es decir, durante 20 minutos yo estuve prácticamente muerto, ¿no? Me trataron muy bien, me fue re bien en el hospital. Después se me declara la diabetes, ¿no? En septiembre del año pasado. Y bueno, pues he tenido no la fuerza de voluntad, sino la capacidad de negarme a comer las cosas que me elevan el azúcar en la sangre. Y sin sufrirlo mucho, ¿no? Tengo una buena orientación nutricional, entonces vivo bien mis 63 años. Ya hay cosas que ya no hago, que no me atrevo a hacer. ¿Por qué? Pues porque sé que no voy a poder o no voy a poder hacerlo bien, ¿no? Mucha gente a mi edad no se ha rendido, ¿no? Y siguen poniéndose retos corporales y físicos. Yo no. Trato de mantenerme más o menos bien, más o menos saludable, ¿no? Y pues creo que tengo una buena vida. Me quiere mucha gente. Cuento todavía con el cariño de mis alumnos que tuve hace 25 años o más. Todavía me recuerdan. Gracias a las redes sociales tengo contacto con ellos. Casi todos mis parientes me quieren bien. Los quiero bien. Algunos más, otros menos. No tengo sentimientos de culpa frente a mis padres, que ya murieron los dos. Y estoy convencido de que esto no es ni suerte, ni simpatía, ni una genial inteligencia, sino ese truco de conocerme a mí mismo para saber de mi biografía y de informarme lo suficiente para conocer cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando la sociedad, mi sociedad chiquita, ¿no?
mi entorno social y la sociedad más grande, es decir, la marcha de las sociedades en el mundo hacia dónde van. En fin, esto ya se volvió a alargar. Otra vez hice un video muy largo. Discúlpenme. Me gustaría, de verdad, que me harían un gran favor. Si le ponen like, es decir, me gusta a este video en YouTube, si hacen comentarios a él en YouTube y si no se han suscrito a mi canal, que se suscriban. Sé que soy un poco aburrido, pero también me dijeron que lo que pasa es que lo que yo doy son cátedras. Eso me dijo una admiradora. Otra me dijo, maestro, recuerdo con mucho cariño, una exalumna, recuerdo con mucho cariño las anécdotas que nos platicaba. ¿Por qué no hace videos de esas anécdotas? ¿Qué opinan? Empiezo a trabajar un anecdotario, tengo muchas anécdotas simpáticas, chistosas, de cuando fui maestro o de cosas pues, que me fueron conformando, ¿no? Viajes, romances, borracheras, ¿no? Aventuras eróticas. En todas ellas siempre hay un trasfondo de carácter sociológico, o sociológico si quieren, o antropológico, ¿no? Entonces pues a lo mejor tienen más chiste y a lo mejor las puedo hacer más cortitas, porque aquí como explico las cosas, explico conceptos, explico antecedentes, pues se me alargan mucho estos videos y sé que esto desanima a muchos de ustedes, ¿no? En fin, me gustaría leer sus comentarios si es que llegan hasta acá. O si no llegan también, coméntenme, díganme que le cambie o que me calle o que le siga, no sé. Saludos pues a los que sí tengo identificados como mis fieles, mis asiduos videoespectadores. Estoy hablando de Alma Barrios, gran trabajadora de las artes y en particular de la música. Aleska Ada Verde, una mujer que fue enfermera, fue secretaria, hoy está estudiando psicología. No es tan joven como para ser estudiante, pero está estudiando y es jovial y es linda y me quiere y me ve mucho por aquí, me comenta cosas. Por supuesto, a mi yerno Héctor, que es creo que de mi familia el único que me ve. Bueno, mi familia política, es el marido de mi hija, el papá de mi nieta, ¿no? Gabriela Ruiz, compañera del bachillerato del CCH, que me hizo 2 peticiones que no le he cumplido del todo. La verdad es que no sé quién más me vea asiduamente. Tal vez Itzel Hermida, ¿no? Tal vez. Aunque ha habido cierto desencuentro reciente. Ella fue de las que me animó a hacer estos videos, ya cuando estaba yo un poco indeciso. Fue una alumna muy brillante a la que tuve que reprobar porque decidió ya no entrar a mi clase. Y yo, para ponerle rigor al grupo, le pedí, les advertí y les empecé a tomar en cuenta la asistencia y la puntualidad. Fue un grupo muy difícil en el que ella estaba. Había chocado ya con todo su grupo ella, ya no se quería con ellos. Entonces por eso es que dijo que ya no quería ir a mi clase. Y dije, si no vas a mi clase, pues te tengo que aplicar el reglamento que yo mismo puse. Por aplícamelo. Aparécete de vez en cuando para que no te tenga que reprobar por faltas. No, no voy más. Sin embargo, nos veíamos mucho, platicábamos mucho, ¿no? Y la reprobé, ¿no? Es que, híjole, me admiró su entereza moral, pero me dolió mucho reprobarla, ¿no? Creo que ella sí me ve,
Creo que mi otra alumna más asidua a esto es Danae Cartas. Eh, pero no lo sé a ciencia cierta quiénes son los que me ven. Algún compañero de la secundaria que nos hemos reencontrado a través de un chat de WhatsApp que no me gusta mucho, pero pues hay algunos de ellos que sí, no sé si vean todos, pero ocasionalmente sí ven mis videos. Ocasionalmente algunos de ellos me han comentado. eh, Francisco Espinosa, ¿no? Por ejemplo. César Mancera también. La hermosísima Lili Gol, ese era su nombre en Facebook, Lili Gol, a mí me encantó, qué bonito Lili Gol, porque es Lilia González, Rosa Lilia González. Este, ¿De quién más? No sé quién más. Eh, Creo que mi hija de repente también se asoma a algún video, pero es muy típico, ¿no? También, ay, ella es maestra de inglés, pues qué le importan las sociologadas estas complejas, locas que yo tengo, ¿no? Mi mujer no me ve porque dice que pues, todo lo que digo ya se lo sabe, porque ya se lo he platicado. Puede ser. Mis hermanos no me ven. Tengo un par de primos que sí me ven. Donatiu, que ahorita está en una cirugía, buscándole extirpar un principio de cáncer que tiene en el páncreas. Eh, y mi otro primo vive en León y es un gran, pero gran fotógrafo, un gran espeleólogo también, que vive mucho de la naturaleza, que habla muy bonito, muy pausado. Tiene dos hijas también muy lindas. Y él me ve, nos queremos mucho. A ciencia cierta no sé quién más, pero sé que todos estos que acabo de mencionar les agradezco mucho porque ustedes sí me ven, porque ustedes me aguantan, encuentran interesante pues lo que aparece en estos videos. Y ya le paro porque ya voy a llegar a 1 hora y esto no puede ser. Insisto, si no les gustó, pónganle su dedito abajo. Si sí les gustó, pónganle su dedito arriba. Si lo creen pertinente y tienen tiempo, comenten algo, lo que sea, sugerencias, críticas, chistes, anécdotas, todo vale. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Creo que hay cosas que valen la pena, pero ustedes tienen la palabra. Adiós.